Damos gracias a Dios. Amén. No, no se escucha nada. ¿Le damos gracias a Dios? ¿Amén o no amén? ¿Está feliz de estar en este lugar? Bueno, si está feliz lo disimula muy bien, ¿eh? Es bueno saber que la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro y realmente es lo que buscamos. Hoy tuve una charla con un amigo y es lindo, ¿no? Cuando vos podés compartir con alguien aquellas cosas que son el anhelo más grande de tu corazón. Que por supuesto, por lo menos en mi vida, yo no sé si en la suya, pero el anhelo más grande de mi corazón es Cristo, es su presencia. Para usted yo no sé, para mí sí. ¿Para usted? Bueno. Y bueno, justamente una de las cosas que hablábamos era del sentido común. Y hablábamos qué es sentido común. Y el sentido común realmente tiene que ver con que Dios esté en la ecuación de nuestra vida. Si Dios no está en la ecuación de nuestra vida, por más que nosotros tengamos un sentido común natural, tenemos un sentido común que no tiene nada que ver con Dios y es falta de sentido común. Para los discípulos que caminaban con Jesús, el sentido común a partir de caminar con Cristo es una cosa completamente diferente a lo que era antes de conocerlo a Él. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Y algo que habíamos llegado entre los dos a la conclusión, si bien no es el tema de lo que vamos a hablar hoy, que tenemos que tener cuidado en qué sentido común vivimos. Si vivimos en el sentido común divino, que no es misticismo, sino que es un sentido común mucho más profundo, que tiene que ver con la palabra de Dios, o vivimos con el sentido común natural, que tiene que ver con nuestros propios criterios. Así que simplemente eso vino a mi corazón, se lo comparto para que lo analice. ¿Cuál es el sentido común que está rigiendo nuestra vida? Bueno, hoy vamos a hablar, no está hoy, ¿funciona así? Que no falte nada. ¿Por qué apareció abajo si lo habíamos arreglado arriba el título? Bueno, fallas técnicas. Que no falte nada. Algo que cada uno de nosotros debe de saber, que estamos en un continuo crecimiento. ¿Amén? ¿Usted está en un crecimiento? Nosotros podemos crecer de dos maneras. Podemos crecer de una forma lógica o podemos crecer a la fuerza. Crecemos a la fuerza cuando la experiencia de las cosas terminan dictando nuestras decisiones. Y crecemos de la manera correcta cuando tomamos decisiones que nos introducen en una experiencia. Por supuesto que esas decisiones tienen que ser guiadas por Dios. Cada crecimiento, cada etapa en nuestra vida tiene que ser completa para poder pasar a otra etapa. Es como cuando usted estudia, no puede pasar, ¿no es cierto?, determinada cantidad de ciclos si usted no completa la equivalencia de las materias. Si nosotros no completamos la materia correspondiente para cada ciclo, siempre vamos a ir arrastrando una hasta que llega un momento que no podemos avanzar más hasta que nos rendimos. Entonces la idea es que hoy podamos ver el tema de crecimiento espiritual a la luz de poder completar todo lo que requiere para seguir creciendo y seguir renovándonos. Hay algo que tiene que estar presente y que no es como hoy se está hablando muchas veces, ¿no es cierto? En cuanto a una experiencia con Dios, no es algo raro. Hay cosas que no son experiencias con Dios, hay cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Pero sí hay preparado para todo el pueblo de Dios una experiencia real con Dios, que es la que verdaderamente nos va a llevar a crecer. Muchas veces nosotros sustituimos nuestra experiencia real con Dios con un montón de cosas que no son. Una de las cosas, por ejemplo, la doctrina. Cuando nosotros decimos doctrina y experiencia con Dios, a veces caemos en el error de decir, bueno, entonces no tenemos que ser neófitos para poder ser espirituales. Eso es un gran error. Podemos decir, de otro lado, somos tan espirituales que no necesitamos la palabra. Eso es otro gran error.
La doctrina tiene un lugar, la doctrina tiene el lugar de llevarnos a nosotros a una experiencia, no de sustituir la experiencia con Dios. Muchas veces nuestro pequeño conocimiento de la palabra de Dios pretende sustituir nuestra relación con Él, y eso es un grave error. El conocimiento correcto de la palabra de Dios nos va a llevar a una verdadera experiencia con Él. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos para crecer. Entonces, bueno, y yo te invito en esta noche que cada uno de ustedes pueda evaluar en qué etapa está de este conocimiento que me lleva al continuo crecimiento. Hoy vamos a hablar de 3 etapas básicas. Hay un montón de etapas, ¿no? Pero yo más o menos traté de redondear y vamos a hablar de 3 etapas básicas, y tal vez cada una de estas etapas nos pueda de alguna manera ubicar a nosotros. Pero sí me gustaría primeramente, como hoy es un tiempo de entrenamiento de la iglesia, ¿qué quiere decir? Es un tiempo en donde acentuamos más la parte de la enseñanza. Me gustaría que pudiéramos repasar, ¿no es cierto?, algunas lecturas bíblicas que nos hablan con respecto a este conocimiento, el conocimiento que cada uno de ustedes y yo necesitamos, que es la experiencia renovada con Dios. Yo hice 3 preguntas, ¿no? Trajimos todos para anotar, como siempre preguntamos, ¿traemos para anotar? ¿Sí? Ahí me muestran los celulares, ¿viste? Pero bueno. Celulares, papelitos, sí. Está bien. Vamos a tener fe. Bueno, la primera es, yo le invito a que usted esté abriendo en Oseas, acá va a estar, así no. Oseas 6, versículo 1 al 3. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿estamos viviendo, cada uno de nosotros, estamos viviendo un conocimiento o una experiencia con Dios renovada en su conocimiento? Lo estoy conociendo a Él de una manera nueva. ¿Estoy exactamente igual que hace un mes atrás, que hace 3 meses atrás, que hace un año atrás? ¿O realmente pude conocer algo nuevo de Jesucristo en mi vida? Esto es importante porque esto me da de alguna manera la escala de saber, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Oseas 6 dice, vení y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esa es la experiencia previa, un conocimiento de salvación. Pero después dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, la lluvia temprana a la tierra. El profeta Oseas está ya diciendo desde muchísimos años de anterioridad esa base del conocimiento que va a ser la obra completa de Jesucristo. Está hablando al resto del pueblo, ¿no? Estamos prosiguiendo en ese conocimiento y está asegurando también esa revelación de Jesucristo, que es una ley. De la misma manera que el alba, de la misma manera que la lluvia cumplen su ley inexorable, si luego de la obra de Cristo yo avanzo tomado de la mano de Él, inexorablemente yo voy a tener una experiencia continua. A veces yo siento y no siento en la iglesia. Me pasa y no me pasa. Como si la culpa la tuviera muchas veces la iglesia o la persona. Pero la realidad es que la responsabilidad de nuestra experiencia con Dios es de cada uno de nosotros. Es cómo está nuestro anhelo, cómo está nuestra búsqueda, cuánto más queremos. Una pregunta muy difícil. ¿Quién me la puede contestar? ¿Qué haces cuando tenés sed? ¿Y cuando tenés hambre? Cuando tenés hambre tomás agua también. ¿Y dónde vas a buscar la comida cuando tenés hambre? A la heladera. ¿Y cuando tenés sed, con el agua qué haces? ¿Decís siento que el agua no está o siento? No.
Decís, tengo hambre, pero siento que si abro la heladera no va a pasar nada. No, vas a la heladera, buscás, y si no hay nada, rasqueteás, y si no, vas al freezer, sacás y metiste en el microondas, y algo tiene que haber, ¿no es cierto? Pero vas y lo haces. A veces, en mi anhelo, yo vengo para que pase algo, pero no me doy cuenta que soy yo el que tiene que hacer que ese algo pase, porque ya pasó todo lo que tiene que pasar. Yo tengo que ir a buscarlo. Yo tengo que buscar eso que anhelo con mi corazón. Eso no me va a agarrar a mí distraído y me va a llevar. Lo tengo que buscar. Tengo que proseguir. Y si yo quiero tener una experiencia con Él, tengo que ir por más. Si vos querés que algo crezca, que algo produzca, vas a ir por más. Y si vos querés que la presencia de Dios sea real en tu vida y tenés hambre de Él, no vas a esperar que te vengan a dar de comer a la cama, te vas a levantar de la cama y vas a ir a la heladera a comer. Lo mismo con Él. Dios no retiene su experiencia. Él espera una respuesta sobre todo lo que ya hizo de cada uno de nosotros. Si quiero crecer, debo de proseguir en el conocimiento de Él. Debo de seguir buscando su presencia para mi vida. Otra pregunta. ¿Nos detuvimos en el proceso? Dios te da, buscas, pero tal vez en algún momento de nuestra vida nos detenemos. Y cuando nos detenemos pasa algo. Esa renovación que me da su presencia me está faltando y no la tengo. Evaluémonos. Nos detuvimos en el proceso. A ver qué dice la palabra. Oseas 4, 6 y 7. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sabemos que el pueblo de Dios fue un pueblo escogido para ser reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Fue un pueblo escogido para llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones del mundo. El pueblo de Dios continuamente se rebelaba contra Dios. ¿Contra qué se rebelaba? Contra el conocimiento, contra la experiencia de Dios. ¿Y cuál era el resultado? Que caían esclavos de sus enemigos. El enemigo prevalecía sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Perdían de alguna manera esa autoridad sacerdotal que tenían ¿para qué? Para cumplir su propósito, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros perdemos esa experiencia con Él, cuando nosotros nos vamos quedando en el camino, con ello también vamos perdiendo el resto de todos esos beneficios que el Señor nos dio. Cuando nosotros vemos la vida del sacerdote Elí, estamos viendo eso, estamos viendo un hombre grueso, dice la palabra de Dios, ciego, que permite que sus hijos estén haciendo cualquier cosa con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque él ya perdió esa relación con Dios. Él le tiene que enseñar a Samuel cómo escuchar a Dios, pero él hacía rato que no lo escuchaba. Él le dice, cuando te diga de esta manera, vos respondele de esta manera. Pero la realidad es que Elí hacía rato que ya no escuchaba. Perdió el conocimiento de Dios, perdió la relación con Dios y perdió también la autoridad con sus hijos. Cuando nosotros perdemos esa relación con Dios, perdemos todo. Perdemos lo más importante. Perdemos nuestro rol sacerdotal. Perdemos nuestro lugar. Perdemos nuestro propósito. Pero cuando nosotros volvemos a ese conocimiento, hoy leía en un libro muy lindo que me mandó Ale por WhatsApp, y justamente hablaba de cómo Moisés, ¿no?, lleno de esa impronta del Señor, pero todavía sin conocer a Dios, luego de 40 años, cuando Dios aparece de nuevo, es como que él se revitaliza. A 80 años de edad, él toma ese desafío de hacer lo que Dios le mandó hacer a 80 años de edad, luego de 40 años de espera. ¿Qué fue lo que a él lo sacó de ese lugar? La presencia viva de Dios, la revelación viva de Dios. A veces estamos bajoneados, a veces estamos cansados. ¿Qué es lo que nos saca de ese lugar?
la revelación de Cristo en nuestra vida. Cuando vos tenés hambre de Él, cuando vos lo buscás, Él se revela a tu vida. Ahora, cuando vos te cansás y esperás que algo extraordinario suceda, no va a suceder nada. Porque somos libres, iglesia, no somos esclavos. Libres para buscar de Él, libres para ir por más de Él. Entonces, ¿estamos renovándonos? ¿Nos hemos detenido en esa renovación? Y lo tercero dice, vivimos conociéndolo cada día más. ¿Estamos en ese lugar? ¿Lo estamos conociendo cada día más? Si estamos así, estamos bien. Si hoy se reveló algo nuevo de Cristo en tu vida, estamos bien. Pero cuidado con esto, que cada vez que se revela algo nuevo de Cristo, también se revela algo nuevo nuestro. Y lo nuevo nuestro generalmente no es tan bueno. Por eso se revela Cristo. Nos limpia, nos lleva a morir. Eso es el crecimiento verdadero. No es cuán bueno soy, sino es cuán débil soy. Y cuando soy débil, soy fuerte. Y Él se revela como mi fortaleza. Entonces dice la palabra de Dios, Jeremías 9, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese conocimiento de la presencia de Dios continuamente me va a llevar ¿a qué? A una nueva revelación de Él. Estoy haciendo un estudio muy lindo acerca de Moisés. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés le pide al Señor la gloria, que quiere ver la gloria? Hay dos que se acuerdan, los demás, ¿no? Y tres. La pastora, menos mal. Cuando el Señor, cuando Moisés le pide la gloria, dice la palabra de Dios que la presencia de Él, ¿no es cierto?, pasa. ¿Y qué habla? Habla de la bondad de Dios, habla de la misericordia. Esa gloria se revela, ¿no es cierto?, a Moisés. Moisés conocía como yo soy el que soy, Moisés lo conocía como aquel que lo guiaba a la tierra prometida, pero Moisés todavía no lo conoce en la misericordia. Y cuando le pide esa revelación de la gloria de Dios, Él se muestra como el Dios misericordioso. El bien de Dios es el que trata nuestras vidas. El amor de Dios es el que descubre las cosas nuestras que realmente no están bien, nuestros egoísmos, nuestras cosas que están torcidas. Cuando se revela el bien de Dios, quedamos totalmente expuestos. Y ahí es donde el corazón bueno, ¿qué hace? Se renueva. El corazón malo se endurece, ¿no? Pero el corazón bueno se renueva. Y el conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, es que Cristo quiere revelar continuamente su misericordia para que haya una renovación, para que haya un cambio continuo en nuestra vida, para que podamos participar de Él de una manera cada vez más profunda. ¿Amén? ¿Cuántos quieren conocer a Cristo entonces? ¿Cuántos quieren conocerlo más? Búsquelo. Vamos a ver entonces 3 etapas. La primera etapa, yo le puse un nombrecito, ¿no? Y es ser conquistados. Para encontrarlo a Él, yo digo, la conquista. ¿Usted se lo imagina a Cristo como un conquistador? Bueno, es un conquistador. En el Antiguo Testamento, cuando Josué va a tomar la tierra prometida, ¿quién aparece? El capitán de los ejércitos de Jehová, ¿no? El hombre con la espada desenvainada. ¿Quién es ese al que Josué adora? Cristo. O sea que Cristo va al frente de la conquista de la tierra prometida. Cristo en el Nuevo Testamento, ¿qué conquista? Conquista la muerte, conquista al mundo, conquista el pecado por medio de su obra. Y en Apocalipsis, cuando Él vuelve como rey conquistador para establecer su reino milenial. Él es conquistador y nosotros tenemos que ser conquistados.
Pero ¿por qué tenemos que ser conquistados? Porque en la naturaleza de cada uno de nosotros no mora el bien. No vamos a decir fácilmente, Señor, sé Señor de mi vida, hasta ser conquistados por Él. Sin embargo, la manera en la que Él conquista no es una manera opresiva. La forma en la que Él conquista nuestra naturaleza es a través de la verdad. Él confronta tu vida y mi vida con su verdad, como hablamos al principio del sentido común. Nosotros vivimos en un error, que es el error de nuestra naturaleza. Ese error se talla el día en el que yo soy Dios para mí mismo y lo corro a Dios del lugar que le corresponde. A partir de ese día me olvido de la guía de Dios para mi vida, o no le presto atención o no me interesa, y yo me convierto en Dios para mi vida. Y yo soy el que dicta el bien y el mal, y yo soy el que hace las cosas. Ya no lo escucho a Él, no lo tengo en cuenta a Él. Creo que puedo lograr las cosas por mí mismo sin Él. Todo eso va tallando en nuestra vida una naturaleza que tiene que ser en algún momento conquistada. Cuando Cristo llega a tu vida, ¿qué es lo que hace? No es que te agarra de los pelos, conmigo se patinaría, pero no es que te agarra, ¿no es cierto? No, qué bien, viene y en su misericordia Él muestra su verdad. Y cuando ves la verdad, ahí sucede corazón bueno y corazón malo. Corazón bueno quiere la verdad, no le interesa vivir en una mentira. Y cuando la verdad se revela a través de Cristo, el corazón bueno en humildad acepta esa verdad y es agradecido y tiene gratitud. El corazón malo se cierra a esa verdad y es orgulloso e ingrato. Y esto es una continuidad. Cristo conquista de esa manera nuestra vida. Cuando la palabra es predicada, te confronta en cuanto a la verdad. Y a veces a nosotros no nos conviene escuchar la verdad. De hecho, muchas veces no la queremos escuchar. Por eso nuestra naturaleza se revela. Pero el corazón bueno sí la quiere escuchar. Y cuando la escucha sí quiere cambiar. Y cuando sí quiere cambiar, se convierte en humilde. Y por supuesto que la aceptación de Cristo está íntimamente asociada con la humildad. La soberbia Él la rechaza de plano, pero la humildad Él la acepta. Somos conquistados por medio de la verdad en amor. El corazón bueno la acepta, el corazón malo no. Vos fijate el dicho de personas conquistadas. Pedro el primero no quiere saber nada, ¿no? Pedro, vamos mar adentro. No, ya tiramos la red, no pasa nada. Vamos para adentro. Tira la red, tira la red. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Se inclina después de la pesca milagrosa y ¿qué le dice? Ten misericordia de mi pecador. Ese es el dicho de una persona conquistada. Él es conquistado por el Señor. Pablo va corriendo detrás, ¿no es cierto?, persiguiendo, se manifiesta el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Otra palabra de alguien conquistado. Cada vez que Cristo viene y se revela a través de la verdad, nosotros caemos de rodilla. Y cuando caemos de rodilla, ¿qué pasa? Somos conquistados. Esa conquista, para que no te confundas, suele suceder un jueguito adentro nuestro. Queremos, pero no queremos. Queremos que nos conquiste, pero no queremos pelear la pelea de la conquista. Vos fijate, Jacob en lo profundo de su corazón quiere ser conquistado, por eso cuando se le acaba todo, que ya no puede más, ¿qué es lo que hace? Pelea con el ángel. ¿Quién es el ángel? Cristo, por supuesto. Pelea contra el ángel. Pero en esa pelea, él está queriendo y él está pidiendo, Señor, conquístame. Y eso es lo que suele pasar en nuestras vidas, en lo profundo de nuestro corazón. Señor, conquístame. Pero mi carne no quiere ser conquistada. Mi carne se resiste. Quiero, me encantaría, me gustaría, pero tengo algo adentro mío que se revela contra eso. Necesito ser conquistado. Y como Dios lo sabe, te lleva por ese caminito hasta que te toca el muslo. ¿Y qué pasa cuando te toca el muslo? Y ya no podés correr para donde vos querés. Tenés que correr despacito. ¿Para qué? Para que puedas ir atrás de Él. Te conquista. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Ahora, miren que nosotros también tenemos la capacidad de que si nosotros queremos, no nos dejamos conquistar. ¿Entendemos?
O queremos o no queremos. Si queremos, capaz que tenemos que pelear un poquito, pero esa pelea ya está perdida. Ganada por Él, pero perdida por nosotros. Porque nos termina conquistando. Al corazón bueno termina dejándose conquistar por Él. El corazón malo se va endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y pasa como el otro hermano, ¿no? Como Esaú, ¿qué es lo que hace? Ya tengo todo lo que quiero, ¿no es cierto? Bueno, ya vendí la primogenitura, perdí la bendición, pero finalmente tengo todo lo que quiero. Así que vos quédate con lo tuyo. ¿Mm? Él nos quiere conquistar y a veces nos tiene que reconquistar. ¿Por qué razón? Porque nos conquistó en algún momento, pero bueno, nos pusimos bravos de nuevo. Por algún motivo algo pasó y nos pusimos bravos de nuevo y nos pusimos a pelear de nuevo contra Él. Elías tuvo que ser reconquistado por el Señor con un silbo apacible en su corazón. Jonás tuvo que ser reconquistado en el corazón. Pedro tuvo que ser reconquistado en el corazón. ¿Por qué razón? Porque perdieron ese sentido en algún momento. Y somos carne. Y la carne, querida iglesia, la vamos a tener presente hasta el día de nuestra muerte. Y la carne se rebela contra el Espíritu. Y si yo le doy lugar, va a reclamar nuevamente su posición en mi vida. Pero yo soy conquistado por Él. Y de ahí no me corro. Amén. Segunda posición, la de la renovación. Romanos 4, 18 al 22. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y ahí tenemos un cuadro perfecto de lo que es la renovación espiritual, la renovación en fe. Este hombre de Dios está sostenido por medio de la fe en una promesa. Dios te va a llevar por un camino en donde te va a dejar colgado de Él. Ya sea en una parte, no importa, no es que te va a dejar, no sé, o sea, algo va a haber en lo que vos vas a tener que depender completamente de Él. Y eso es misericordia de Dios para que no termines corriéndote definitivamente, para que dependas de Él. Hay algo que Él va a permitir para que vos te renueves. ¿Por qué razón? A Abraham, prácticamente a último momento, ¿no es cierto?, tiene el hijo y a último momento tiene que sacrificar el hijo, porque todo el resto de los años Abraham se mantuvo dependiente de Dios para que se cumpla la promesa. Su esposa no podía dar hijos. Él ya estaba bastante viejito. No podían tener hijos. Pero el Señor le dijo, te voy a dar hijos. Y los años pasaban. Ahí es donde se produce la renovación, pero ahí también es donde nosotros nos enchinchamos muchas veces y nos vamos, nos corremos. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta depender. Nos gusta tener las cosas bajo control. Nos gusta manejar nosotros el asunto. Y cuando nosotros hacemos eso, se corta la renovación espiritual en nuestra vida. Mientras que cuando nosotros dependemos de Él, como Abraham se va desarrollando la confianza, se va perfeccionando, va glorificando a Dios en cada momento, en cada situación. Todavía no tengo al hijo, pero tengo otras cosas. Van sucediendo otras cosas, van pasando otras cosas, pero yo quiero a mi hijo, todavía falta. Y una vez que tengo a mi hijo, bueno, ya está. No, ahora entregámelo. Y en ese momento la renovación llega a un punto tal que te convertís en amigo de Él. ¿Por qué razón? Porque ya Él conquistó tu corazón. Ya Él está en el centro de tu corazón. Esa experiencia que fue fastidiosa no hizo ni más ni menos que renovarte. Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, cuando no nos renovamos, ¿qué es lo que abrazamos? Abrazamos una religión muerta. Abrazamos una experiencia de iglesia que no nos cambia, que no nos transforma, que no nos llena. Pero tampoco queremos el trato de la dependencia. ¿Cómo se va a producir fe verdadera si yo no lo sigo por un camino que yo no conozco, pero que Él sí conoce? Cada uno de nosotros tiene un camino trazado por Él, como también cada uno de nosotros tiene la opción de escoger sus propios caminos.
Pero ¿qué es lo que realmente yo quiero? Mis caminos me van a llevar a lo que yo conozco, sé, pero sus caminos me van a llevar a Él. Los caminos de Abraham, ahí a veces le erró, ¿no es cierto? Hizo un par de líos, pero inmediatamente se volvió de nuevo. ¿Por qué? Porque lo único que él anhelaba era a Dios. ¿Qué perdió en el camino? No perdió nada. Solamente perdió un país idólatra, vecinos idólatras. ¿Y qué ganó? Bueno, él fue riquísimo, él tuvo hijos, fue amigo de Dios y padre de Israel. ¡Wow! Ganó un poquito, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta, mirá si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos y hubiera decidido no depender de Dios ni responder a ese llamado. Hubiera muerto como un viejito solo, porque no hubiera tenido hijos, ¿no es cierto? Hubiera sido uno más de ese lugar. Pero mirá a dónde el Señor lo llevó dependiendo de Él. Entonces la renovación es algo que es fundamental para nuestra vida. Nosotros a veces con lo poquito que aprendemos nos queremos estacar ahí y desde ahí, ¿no es cierto?, no tenemos nada todavía. Y aún hasta el último día de nuestra vida. Porque Él es eterno y nosotros somos temporales. Entonces, para que Él nos dé de su presencia, nosotros tenemos que ir por más. Y lo que ayer fue, lo del retiro fue hermoso. ¿Para cuánto fue hermoso? Esto recién empieza, hay mucho más. Y muchísimo más. Y lo que el Señor quiso mostrar en el retiro a cada uno es el principio de todo lo que hay por delante. Entonces no tenemos tiempo, iglesia, para perder. No tenemos tiempo para esperar que algo suceda. Tenemos que ir a encontrarnos con eso y eso es renovación. Entonces el Señor te dice, ¿vos querés más de mí? Por supuesto, vení a buscarlo. ¿Y qué pasa? Lo vas a tener. Lo vas a tener. Porque Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Él lo quiere dar sobre la vida de cada uno. ¿Por qué no crecemos? No crecemos desde donde nosotros queremos crecer. Llenando nuestra cabeza de letras no crecemos. Haciendo actos religiosos no crecemos. Siendo moralmente buenos no crecemos. Cumpliendo con lo que manejamos y sabemos no crecemos. Crecemos cuando nos agarramos de la mano de Él y Él nos empieza a llevar por el camino que Él decidió para nuestra vida. Ahí sí crecemos. Ahí sí vamos siendo renovados. En el camino va quedando atrás lo que no sirve, el viejo Gustavo. Yo doy gracias a Dios, me falta un montón y mi esposa le puede dar testimonio de eso. Pero ¿qué pasa? En cada paso que yo voy dando, me voy dando cuenta, era una persona dura, soy más flojito. Era una persona inflexible, empecé un poquito, afiné un poquito la voz, no me enojo tanto. Gracias, Señor, porque eso está más parecido a lo que sos vos que a lo que soy yo. Él te va conquistando. Nosotros queremos cambiar del día a la noche por nuestras propias fuerzas. No podemos. Pero cuando Él se revela, cuando vos lo buscás y Él te renueva, ahí es donde realmente el cambio se produce. Porque su presencia es la que nos cambia. Eso no es una opción, iglesia. Eso tiene que ser una realidad para cada uno de nosotros. No es que algunos caminan en la presencia de Dios. Esto es para que todos caminemos en la presencia de Dios. Todos tengamos esa experiencia con nuestro Dios. Y no seamos religiosos. ¿Se entiende? Muy bien. Acá puse elementos, ¿no?, de la renovación. Porque es lindo, a mí me pasaba cuando yo recién me convertí, ¿no?, que yo escuchaba a los predicadores y que decían y te desafiaban, ¿viste? Y por ahí te desafiaban, pero no te explicaban cómo. Entonces vos terminaba el culto y tenemos que conquistar. Pero ¿cómo conquistamos? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nos renovamos? Nos renovamos acercándonos primeramente a Él. ¿Sabés qué pasa cuando te acercás a Él? Esa palabra que vos leíste en la Biblia 10 millones de veces, ahora se va a abrir adelante tuyo y te va a estar mostrando, hablando, llegando de una manera que durante todo el resto del tiempo que la viste no te llegó. Eso se llama revelación. No es algo místico, es algo real. Es esa palabra que Dios destinó para tu vida, dándole el sentido en el momento en el que vos decidiste ir por más de eso. No memorizándolo como algo más. Moisés sabía un montón de Dios, ¿por qué?
porque su madre hizo a su vez también de cuidadora y le enseñó todo. Pero cuando la zarza se le reveló a él, le cambió la vida, lo dio vuelta. Cuando nosotros nos acercamos a Él, estamos listos para la revelación. La revelación nos va a mostrar algo nuevo de Él y de nosotros. Y junto con eso, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a levantar. Porque finalmente, la renovación, ¿qué es? Más del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, no es para que nos sintamos bien solamente. Es para que suceda algo adentro nuestro. Para que ese cambio que es necesario, que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo nos esté dando esas fuerzas extras para poderlo hacer. Ese desafío que no podemos alcanzar, lo podamos alcanzar por la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Hay un ejemplo muy didáctico con respecto a la renovación que está en la vid. A mí es uno de los ejemplos que más me gusta, porque la vid es un ejemplo completo, es una enseñanza completa que Jesús le da a los discípulos. ¿Qué les dice Jesús? Yo soy la vid, ¿no? Ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Yo los puse a ustedes para que ustedes den fruto, pero si se separan de mí no pueden dar fruto. La única manera que pueden dar fruto es unidos a mí. Pero los voy a podar, dice la palabra de Dios. ¿Para qué nos va a podar? Para más fruto. ¿Qué pasa cuando no podás un árbol? El fruto se va cada vez atrofiando más, las ramas se van desparramando y deja de dar fruto. Entonces, como yo quiero que dé fruto, te voy a podar, y eso es la renovación. En la parábola del sembrador, la buena semilla da un fruto continuo, ¿no es cierto? Él poda lo que nos sirve. Él poda aquellas cosas que se nos desparraman en nuestra vida. ¿Para qué razón? Para que cada vez nos alineemos más en su propósito. Hay una diferencia entre la planta que tiene que ser renovada y la planta cortada o la flor cortada, ¿no? Hoy se me venía justamente a la cabeza. Digo, cuando cortás la flor de la rama central, ¿qué pasa? Se seca. Ahora, cuando vos tenés una plantita que no regaste, si vos las ponés a las dos igual, las dos tienen la misma apariencia, con la única diferencia que una ya está muerta y la otra, si le pones agua, ¿qué pasa? Levanta. Bueno, eso pasa en nuestras vidas. Hay veces que nuestras vidas están muertas porque nos separamos. Pero a veces que nuestra vida está con apariencia de muerte, pero todavía tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo humedezca la tierra, nos revitalice de nuevo y volvamos de nuevo a nuestro lugar. Necesitamos una renovación continua en nuestra vida. No depende del pastor, no depende de que haya un coro nuevo, otro retiro. Eso ayuda, pero la renovación la tenemos cada uno de nosotros con la intensidad de nuestra búsqueda, la intensidad de nuestro anhelo para con Él. Si yo lo busco, lo encuentro. Él me lo prometió. Si yo lo busco, lo encuentro. Si lo busco con lo mejor que tengo, lo voy a encontrar. Si lo busco con lo que me sobra, voy a tener lo que sobra. Pero si lo busco con lo mejor que tengo, lo voy a encontrar. Y ahí voy a ser renovado. ¿Seguís siendo igual que hace un mes atrás, que hace una semana atrás, que hace un año atrás? No sé, no me lo cuentes a mí. Contestátelo vos eso. Si seguimos igual, hay algo que no está funcionando. Pero tenemos todo esto abierto para poder cambiar, para poder ser renovados por Él. Él te quiere conquistar, Él te quiere renovar. Y la parte importante de todo esto, que yo creo que todos estamos a esta altura en esta etapa, la etapa del establecimiento. Él quiere establecerte. Cuidado con esto. Establecerte no es acomodarte. Son dos cosas distintas. No es como decir, bueno, me establecí, listo. No tiene nada que ver con eso. El establecimiento tiene que ver con una consistencia espiritual madura. Tiene que ver con algo nuevo. Durante la renovación, la conquista, juegan un montón de cosas. Juegan emociones, circunstancias, sentimientos. En el establecimiento, todas esas cosas me llevaron hasta ese lugar. Y ya me doy cuenta que para poder seguir avanzando en este lugar, no puedo ser esclavo de lo que antes era esclavo. No puedo hacer porque me siento bien, dejar de hacer porque me siento mal, adorar porque estoy contento, dejar de adorar porque estoy triste. No puedo ser esclavo no puedo ser en síntesis inconstante, porque la inconstancia no me va a dejar a formar un carácter espiritual. No me va a permitir
acceder a todas las cosas que Cristo tiene para mi vida. Si todavía soy emocional, si todavía soy vulnerable en ese área, no voy a poder seguir avanzando. Entonces Él quiere establecer mi vida. Quiere que mi vida empiece a ser una vida de fe, no una vida de emoción, una vida de voluntad renovada. ¿O usted cree que el apóstol Pablo, cuando estaba preso y escribe la carta a los filipenses, él está contento? ¿O él está con una felicidad natural? Está preso. Hay un montón de cosas para hacer afuera y a mí me tienen preso acá adentro. Y encima de estar preso me flagelan. Y encima que me flagelan, me entero mientras estoy preso que la iglesia están habiendo unos líos bárbaros. Y no solamente me entero que está habiendo unos líos bárbaros, algunos de mis líderes se fueron. Y yo estoy encerrado, estoy preso. Gozaos. De nuevo os digo, gócense. Eso es estar establecido. Y la realidad es que muchas veces no lo podemos disfrutar a Cristo porque no entramos en esa etapa de ser establecidos, de estar establecidos. Escuchá la confesión de alguien que está establecido. Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job está establecido en una experiencia personal con Dios que antes no tenía. ¿A cuántos les gusta la actitud de Sadrac, Mesac y Abednego? Esas son personas establecidas. Pero ellos también, ¿qué están diciendo? Mirá, si vos querés, nos podés matar. Y si Dios no nos quiere salvar, de cualquier manera no te vamos a adorar. Eso es una posición establecida. Pedro se establece. Pedro cuando le dice al Señor, Señor, todo que ellos te nieguen, yo te voy a, muero por vos. ¿Qué va a morir por él? Primero le dice que se salve, después lo niega. Pero cuando Pedro es establecido por Cristo, ¿qué pasa? No tengo plata y oro, lo que tengo te doy. Estoy establecido. Antes quería plata y oro y no era capaz de mantener mi decisión. Ahora ya entendí cómo funciona el asunto. Lo que yo antes quería, ahora no lo quiero. Lo que realmente anhelo lo tengo en mi corazón y eso es lo que te puedo dar. Así habla una persona establecida. Y a veces nosotros como cristianos no estamos establecidos. Estamos con la luchita, ¿no?, de esto, de lo otro. Y estamos viviéndola de una manera tan fuerte que está influyendo en nuestra vida espiritual. La luchita la vas a tener y la vas a tener, la luchita y la gran lucha, la vas a tener hasta el último día de tus vidas. El asunto es cómo la vas a llevar, en victoria o en derrota. El hombre establecido la lleva en victoria. Y esa victoria es para cada día en nuestra vida. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos establecidos. Todos vamos a tener siempre una batalla espiritual. Esa batalla espiritual también nos va a acompañar hasta el último día. Y el que es establecido espiritualmente es el que logra discernir esta batalla espiritual, ¿no es cierto? Y es el que logra mantenerse firme frente a lo que el enemigo acecha sobre la vida de la persona. A veces el enemigo no acecha necesariamente con cosas, ¿no es cierto?, espectaculares, sino simplemente con falta de perdón, complejos, acusaciones, frustraciones del pasado, todas aquellas cosas que te sacan la fortaleza, las ganas de seguir adelante, de conquistar. Pero la persona establecida, ¿qué es lo que dice? Como Pablo, ¿no es cierto? Yo ya sé que no soy perfecto, ¿no? Pero aquellos que son perfectos, por la obra de Jesucristo, esto mismo sintamos. Yo sé que mi naturaleza no mora el bien, pero un hombre establecido, ¿qué dice? Bueno, mi carne será sensible al pecado, pero mi espíritu es sensible al Señor y yo voy a servir al Señor. Así habla una persona establecida.
Entonces, nosotros fuimos llamados a ser conquistados por Él y sos conquistado cada día de tu vida. Sos conquistado por medio de la verdad. No sos conquistado por la fuerza. Él te conquista por medio de la verdad. Ahora, la verdad va a mostrar si vos tenés un corazón bueno o un corazón malo. El corazón bueno acepta la verdad y está agradecido. El corazón malo rechaza la verdad. Él te va a renovar en cada momento. Hay veces que la plantita se está secando. ¿Por qué? Porque me está faltando la presencia. Tengo la letra, tengo la costumbre, tengo la experiencia, pero no tengo la presencia. Necesito la presencia de Él. Tengo que correr a buscar agua para que la plantita se ponga de nuevo linda. Y a veces no llego al establecimiento porque continuamente estoy fluctuando. Hoy me va bien, como en el desierto de Israel, alaba al Señor. Mañana me va mal, me quiero ir de la iglesia. Me siento mal, no voy a la iglesia. Es como decir, estoy enfermo, no voy al hospital. O no llamo al médico, ¿no? Porque me encapricho. Pero cuando realmente estoy establecido, no permito que las cosas dicten el sentido común. Como dije al principio, trato de ver las cosas con el sentido común divino. Entonces, cuando viene el enemigo, cualquiera de sus trampas, ¿qué le digo? Yo no voy a doblar mis rodillas delante de vos. El Señor me puede sacar esta situación y si no me quiere sacar es porque necesito esta situación. No voy a dejar de servirte a vos por cómo me sienta. Porque si me mato trabajando cuando no me siento bien, ¿cómo no me voy a matar sirviéndote? ¿Cómo no voy a ser fiel a vos cuando soy fiel a otras cosas? Me establezco. Señor, esto es lo que creo, esto es lo que vos hiciste, esto es lo que vos sos y esto es lo que confieso y sigo. Y venga lo que venga, demonio que venga, situación que venga, esta es mi posición y de acá no me muevo. Eso es una persona establecida. Yo no sé en qué etapa estamos. Por ahí algunos están en la etapa de ser conquistados, otros en la etapa de la renovación, pero yo quiero que lleguemos rápido a la etapa del establecimiento. Porque ¿sabés qué pasa cuando llegamos a esa etapa? No nos enojamos entre nosotros. O nos enojamos pero se nos pasa enseguida. No hablamos por atrás el uno del otro. No dividimos el asunto. No empezamos, pero no se hace esto, lo otro no se hace, o lo que se hace, se hace. No estamos con todas esas pavadas. Estamos con las soluciones. Si no se hace, ¿qué hacemos? Si no sale bien, ¿cómo lo mejoramos? Es otra visión. Porque estamos establecidos. Porque ¿sabés qué pasa cuando nos establecemos? Estamos muertos. Y cuando estamos muertos ya no nos queremos salvar a nosotros mismos. Queremos hacer la voluntad de Él sobre todas las cosas. Aún a pesar nuestro. Entonces, ¿queremos estar establecidos? ¿Queremos ser renovados? ¿Queremos ser conquistados por Él? Vamos a adorar ahora al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué lugar estamos. Yo quiero experiencia, yo no quiero letra. Yo quiero que el Señor pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros y ver en qué lugar estamos. ¿Estamos resistiendo la conquista? ¿Estamos resistiendo la renovación? ¿Actuando de un lado al otro y no podemos entrar en ese establecimiento? ¿O sí nos podemos parar en este lugar y decir, bueno, yo sé que van a venir sentimientos negativos, yo sé que van a venir problemas, dificultades, y Dios puede salvarme, y Dios puede hacer que esas cosas no sucedan. Y si tienen que suceder, bienvenido sea porque Él escoge para mí lo mejor. Yo sé que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y en esto el enemigo, cuando llegas a ese punto, ¿sabes qué pasa? No te puede tocar. Pedro se levantó, sin importar lo que decía, lo iban a estar matando. A Pedro no le importó eso. Antes cuidaba su vida, ahora ya no. Estaba establecido. Pablo pasó todo lo que pasó, estaba establecido. ¿Estamos establecidos? Vamos a ponernos de pie.